Oye, y con esto entonces, después de 6 años, dejaríamos en esta cantidad el rezago educativo. En 6 años lograríamos nosotros resolver el problema del analfabetismo, levantando bandera blanca. ¿Por qué no los 2.4 millones? Porque gran parte de esta población son adultos mayores, viven en comunidades dispersas, tiene un grado de complejidad superior el poder resolverlo. Obviamente la aspiración sería disminuirlo más, pero aquí levantamos bandera blanca. Primaria y alfabetización le pegan al tema de marginación social. Ahí sí disminuimos más la marginación social. Aquí tenemos que sumarle todos los que se incorporan cada año al rezago educativo, porque el sistema de educación formal no puede retenerlos. Entonces en 10 años se suman 7 millones. Entonces aquí falta todavía 3.5 de los 5 años que decíamos sumarle. Para lograr esto se requieren 2 sexenios dejar reducido en su mínima expresión el rezago educativo, pero en un sexenio se puede lograr todo esto. ¿De dónde agarramos el dinero? De aquí. Si nos vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente. Nada más en nómina han incrementado 45,000 millones de pesos, entre aumentos, ayudantes de los ayudantes, asesores de los ayudantes de los ayudantes. En eso han incrementado el gobierno federal. Es casi la mitad de lo que necesitamos para resolver el problema de rezago educativo. Si nos vamos a la siguiente, es el gasto del gobierno federal en publicidad. El gastado y el presupuestado. Este es el presupuestado y este es el gastado. Y vamos sumando cada año. Si todo este dinero se aplicara en esto, podríamos disminuir significativamente el rezago educativo. No nada más es bajar los números, es que detrás de estos números hay mexicanos, que todos estos mexicanos puedan tener y encontrar mejores condiciones de educación, que puedan lograr la movilidad social, que puedan encontrar incrementos, que puedan ser mejores, y no se puede por falta de esa asignación presupuestal para poder resolver el problema. Es lo que se ha gastado en 2007 a 2011, el gasto publicitario del gobierno federal. Si nos pasamos a la siguiente. Y ayudaría a pagar a los 600,000. Recuerden que dijimos que en un año son 15,600. Hubiéramos atendido un año de rezago educativo. Hubiéramos tumbado la quinta parte de esto con solamente ese renglón de gasto. Entonces, antes de hacer las grandes reformas, de ver cómo se aumentan más impuestos, es disminuir y ser más eficientes en el gasto corriente. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a decir que sí hay solución en el tema del rezago educativo, que está en manos del gobierno resolver el problema de rezago educativo, que con esto se disminuye la marginación social, se logra la movilidad social, pero además logramos ser más competitivos como país, porque subiríamos el promedio de escolaridad de nuestro país. Falta voluntad, falta talento, y si alguien hace bien su trabajo, pues tiene palomitas, si alguien hace mal su trabajo, tiene tachitas. El secretario Lujambio se va al rincón sin recreo y con orejas de burro, porque está reprobado en el tema educativo. Entonces me quedo a sus órdenes por si tienen algún comentario que hacer. Miriam Castillo. Buenos días. Incluso a propósito del secretario Lujambio, ayer todos los panistas fueron, alrededor de 4 secretarios, un gobernador y la coordinadora de los diputados, se reunieron, tuvieron una reunión, un conclave, y básicamente todos se arremetieron y todos culparon al PRI y específicamente a Enrique Peña Nieto de haber bloqueado las reformas en la Cámara de Diputados, de ser los responsables. Incluso le exigieron que fuera tanto el partido como el gobernador que planteara, que explicara por qué no se habían aprobado las reformas. La pregunta también va para la diputada Cristina Díaz, para saber si el que no procedieran las reformas viene de este sentido. Y en específico, Javier Lozano llamó a los servidores públicos también a hacer militancia, aun cuando se tengan denuncias en la FEPADE. Entonces yo quisiera conocer sus puntos de vista de ambas situaciones, también porque todos los secretarios del PAN, todo en este conclave, todos anunciaron y dieron como por públicas sus aspiraciones presidenciales. Se juntaron 7, ¿verdad? Sí. Más faltó Blancanieves. Yo quisiera decirles, miren, estos son los problemas serios que tiene el país. Y estos son los problemas reales que tiene el país. Las soluciones están aquí mismo. Si ponemos otra vez los 333, no más para que no olvidemos cómo incrementó el gobierno federal. Las soluciones están aquí. Construyen
salidas de que no avance el país por una serie de reformas, cuando tenemos que poner en la mesa primero hacia dónde va el país, y no han sido capaces de dibujar con claridad el rumbo que debe tomar el país, cuáles son los grandes objetivos, cuáles son las grandes metas, cuál es el calendario, cuál es el presupuesto que se requiere, de dónde lo podemos obtener. Todo ese trabajo de planeación no lo han hecho, quizá porque no saben hacerlo. Lo que estamos poniendo nosotros cada semana sobre la mesa son los grandes problemas del país. Decían, oye, pero tendrán las soluciones. Hice un ejercicio de una solución, podemos hacerlo de todas, pero en octubre quedé con ustedes de que presentaremos las grandes soluciones. Esto fue hecho rápidamente, pero con claridad de que se puede resolver con voluntad política, ni siquiera haciendo reformas, ni siquiera subiendo impuestos, que es la salida fácil que ellos siempre encuentran. A los secretarios yo los invitaría a que realizaran su trabajo y lo realizaran con eficiencia. No ha habido una posición de frenar ninguna reforma, al contrario, la invitación está puesta para lograr el gran acuerdo nacional. El presidente está todavía en tiempo, el señor presidente, de poder llamar al gran acuerdo nacional, no estar resolviendo con mejorales cada dolencia que tenga el cuerpo, sino poder caminar a la gran solución del problema y de los problemas que tiene el país. Entonces, no, yo no quisiera entrar, Miriam, a esa etapa de descalificaciones ante la incapacidad de ellos de avanzar, de dar respuesta a esto. O sea, el secretario Lujambio, con todo respeto, tendría que entregar su renuncia. Él está en actividad política permanente, es su vida y él sabe cuál es su objetivo, pero está descuidando la tarea para la cual fue contratada. Le está fallando a los mexicanos y a su jefe, que es el presidente. Aquí está el rezago educativo, y ante esto no hay respuesta. Por eso digo que, así como en la Secretaría de Educación Pública acreditas o repruebas y te dicen está reprobado o aprobado, él está reprobado como secretario de Educación Pública. Y si estuviéramos en un salón de clase, él no tendría por qué salir a recreo, y él está en recreo permanente. Sí, él se está volando las clases. Entonces tendría que asistir a su trabajo y hacerlo, hacer su tarea y hacerla bien además. Entonces, mientras estén en esa dinámica ya electoral tan anticipados, el país se va a detener. No se ha parado ninguna reforma, todas las reformas se están revisando, y algunas que se han presentado, bueno, hace falta escuchar a otros grupos que desean plantear sus inquietudes. Respecto a la acusación específica de que Enrique Peña es quien detuvo las reformas en el Congreso de la Unión. El licenciado Enrique Peña Nieto no tuvo ninguna participación en detener esto. No es legislador, es gobernador de su estado, ha hecho un gran trabajo en su estado, pero no tuvo ninguna injerencia en detener eso. Él quizá es el planteamiento que se ha hecho esta reforma laboral, por citar el caso concreto, que tiene que escucharse a otros grupos. Ayer vimos las manifestaciones de los trabajadores inconformes con esta reforma, porque no han sido escuchados todos. Hay que escuchar, es preferible sentarnos en una mesa a platicar que tenerlos en la calle manifestándose inconformes por no haber sido escuchados. Es la propuesta clara del PRI, pero el Liceo Peña no tiene nada que ver en eso. Claudia Guerrero. Gracias, presidente. Para consultarle, desde su punto de vista, ¿qué está ocurriendo con las cámaras, con las fracciones del PRI en el Congreso? ¿Por qué no fluyen los acuerdos? Una cámara, más bien el PRI apoya una cosa en una cámara, pero cuando llega a la otra cámara se frena. ¿Qué está ocurriendo? Si falta comunicación, si falta operación de la dirigencia para hablar ahí con diputados y senadores, ¿qué es lo que está ocurriendo? Segundo, preguntarle su opinión sobre la posibilidad de un periodo extraordinario. Finalmente el CEN tiene ascendencia sobre sus legisladores, ¿podría impulsarlo o frenarlo? Preguntarle también, como ya es oficial el arranque de los panistas en su búsqueda por la candidatura presidencial, pues si no nada más Lujambio tiene que dejar el cargo, sino todos los demás, salir del gabinete. Al menos tienen que acreditar que no están utilizando recursos públicos. La semana pasada Heriberto y señor Lujambio y ellos quisieron tratar de comenzar diciendo que bueno, hacían giras como las hacían cuando yo era gobernador y que llegaban al estado. No, ellos han manifestado una posición clara de su aspiración política. Eso es algo de ellos, pero no pueden utilizar recursos públicos, ni los aviones del gobierno, ni toda la seguridad que los rodea, ni todo lo que ellos utilizan. Tendrían que hacerlo con recursos propios. Ese es el planteamiento a cada uno de ellos. El caso de Lujambio es más grave aún porque él estuvo en transparencia
y ahora, bueno, pues está dando un ejemplo contrario al que había querido construir, pero además está reprobado y no tiene derecho a salir a recreo, porque está reprobado. Sí, él debería estar en el rincón todo el recreo y tendría que estar haciendo planas todos los días de cuáles han sido sus errores y que no debe volverlos a cometer. Es un secretario reprobado. En el caso de los acuerdos, no nos falta comunicación. Yo me reuní con los dos líderes de las cámaras en la mejor disposición. A ver, tenemos que acostumbrarnos a que es un partido donde se discuten las ideas, donde en esta mesa y en otras más del partido tenemos que discutir los periodistas con total apertura cuáles son los puntos de vista de cada uno de los cuadros del partido. Entonces, vaya, no hay ninguna intención ni de frenar, ni fricciones. Acaban de llegar algunas reformas, tenemos que discutirlas aquí. El periodo extraordinario tiene que ver, Claudia, con los acuerdos que tomamos aquí para poder llegar a hacer algunas reformas y otras más. Otras más como estas, O sea, esto es un ancla que tiene el país, un ancla grave que tiene el país. Entonces, si no llegamos al acuerdo de la gran reforma educativa y de cómo vamos a atender el rezago que existe en México y esa ancla que nos tiene detenidos, pues no podremos avanzar en otros temas. Estos temas son los que en esta mesa tenemos que poner, junto con las reformas, y es lo que vamos a discutir en próximas semanas. Nada más, para puntualizar, quería preguntarle también a la secretaria, que ella también es diputada, consultarle qué ocurre si piensa que la sucesión presidencial anticipada se está metiendo entre las dos bancadas y por eso no están saliendo las reformas. Y bueno, para quien quiera contestarme, nada más precisar el tema de la vocería. Nos enteramos que Castro Preti finalmente asumió como secretario general adjunto. ¿Si va a ser vocero? La segunda se la contesto yo, y le dejo ya el micrófono a Cristina. El vocero es el señor que está al lado de Cristina, que se llama David Penchina, y está a sus órdenes, y se han incluido un grupo de compañeros, Jesús Aguilar, que está aquí con nosotros, Fernando Castro Trenti, se han incorporado. Vamos a presentar en un par de semanas más al Comité Nacional. El vocero aquí está y es David Penchina. La primera pregunta se la dejo a Cristina, que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Bien, yo creo que la pluralidad de ideas que hay en la Cámara de Diputados y de Senadores por parte del grupo legislativo del PRI, esa pluralidad viene a enriquecer los trabajos, pero no significa en ningún momento que pudiera haber diferencias. Simplemente cada bancada, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, trae una agenda. Sí hay reuniones de trabajo con los senadores, sí trabajamos también en conferencia con ellos y vemos los grandes temas. Nada más pongo un ejemplo. La reforma política nos llegó el jueves a mediodía, entre 11 y 12. Era imposible que un tema tan importante se pudiera legislar con las prisas y no con la urgencia que requiere el tema. Yo creo que hay una gran diferencia entre legislar lo urgente y hacerlo deprisa. Así que tenemos el tiempo para analizarlo. Hubiéramos querido, ¿verdad?, que esa reforma política que viene del Senado, su minuta, se hubiera planteado días anteriores, que hubiera dado el tiempo necesario para su revisión y para analizarla. Pero ese es el tema, de que esa pluralidad que se permite dentro de nuestro grupo legislativo nos permite expresarnos y hay una libertad absoluta, y aquí en el grupo legislativo del PRI sí se ejerce la democracia, no se actúa con unilateralidad. Siguiente. Nada más en nómina han incrementado 45,000 millones de pesos, entre aumentos, ayudantes de los ayudantes, asesores de los ayudantes. En eso han incrementado el gobierno federal. Es casi la mitad de lo que necesitamos para resolver el problema de rezago educativo. Si nos vamos a la siguiente, es el gasto del gobierno federal en publicidad. El gastado y el presupuestado. Este es el presupuestado y este es el gastado. Y vamos sumando cada año. Sí. Oye, y con esto entonces, después de 6 años, dejaríamos en esta cantidad el rezago educativo. En 6 años lograríamos nosotros resolver el problema del analfabetismo, levantando bandera blanca. ¿Por qué no los 2.4 millones? Porque gran parte de esta población son adultos mayores, viven en comunidades dispersas, tiene un grado de complejidad superior el poder resolverlo. Obviamente la aspiración sería disminuirlo más, pero aquí levantamos bandera blanca. Primaria y alfabetización le pegan al tema de marginación social, el gasto publicitario del gobierno federal. Si nos pasamos a la siguiente.
y ayudaría a pagar a los 600,000. Recuerden que dijimos que en un año son 15,600. Hubiéramos atendido un año de rezago educativo. Hubiéramos tumbado la quinta parte de esto con solamente ese renglón de gasto. Entonces, antes de hacer las grandes reformas, de ver cómo se aumentan más impuestos, es disminuir y ser más eficientes en el gasto corriente. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a decir que sí hay solución en el tema del rezago educativo, que está en manos del gobierno resolver el problema. Ahí sí disminuimos más la marginación social. Aquí tenemos que sumarle todos los que se incorporan cada año al rezago educativo, porque el sistema de educación formal no puede retenerlos. Entonces, en 10 años se suman 7 millones. Entonces, aquí falta todavía 3.5 de los 5 años que decíamos sumarle. Para lograr esto se requieren 2 sexenios dejar reducido, en su mínima expresión, el rezago educativo. Pero en un sexenio se puede lograr todo esto. ¿De dónde agarramos el dinero? De aquí. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Todo este dinero, si aplicara en esto, podríamos disminuir significativamente el rezago educativo. No nada más es bajar los números, es que detrás de estos números hay mexicanos, que todos estos mexicanos puedan tener y encontrar mejores condiciones de educación, que puedan lograr la movilidad social, que puedan encontrar incrementos, que puedan ser mejores, y no se puede por falta de esa asignación presupuestal para poder resolver el problema. Es lo que se ha gastado en 2007 a 2011,